Y quiero comenzar dándole el título que sentí predicar en esta mañana para ustedes. Y es: la bondad de Dios no es selectiva. La bondad de Dios está abierta, el amor de Dios está abierto a todas las personas. No importa la condición, la bondad de Dios está abierta para ti, puerta abierta. Gloria a Dios. El mundo está lleno de divisiones, está lleno de preferencias, está lleno de personas que seleccionan. Eso es el mundo. En la mayoría de los casos, las personas eligen a aquellos que le van a rodear o a aquellas personas que son de su agrado en el mundo por su pasado. También lo eligen por su estatus social. Lo eligen también tomando en cuenta los errores que esa persona haya cometido. Nadie quiere estar junto a personas que quizás no se porten bien. ¿De acuerdo? Estamos ahí de acuerdo. Nadie quiere estar al lado de personas que no tengan una buena conducta, y eso es correcto. No estoy diciendo que está mal. Pero una de las razones por el cual el ser humano elige a alguien es porque se fija mucho en las acciones que hace, o sea, en los errores que comete. Mientras menos error comete una persona, más el ser humano por su naturaleza tiende a juntarse con esa otra persona. En la epístola a los romanos se enfatiza que el juicio de Dios es justo. Pero eso pasa porque cuando yo, Francisco, como ser humano, me fijo en los errores que cometió otra persona, no me doy cuenta de que yo como ser humano también cometo errores y soy imperfecto. Entonces, por eso el apóstol Pablo enfatiza en el capítulo 2 de Romanos que el juicio de Dios es justo. Pablo hace énfasis en esta expresión porque en la iglesia de Roma las personas se juzgaban entre sí. Vamos a hacer como lo de Berea: abra su Biblia, busque el capítulo 2 de Romanos y ahí usted lo va a ver. Ellos se juzgaban entre sí, se fijaban en los errores y en los pecados que cometía la otra persona. Y el apóstol Pablo le dice en esta carta que cuando ustedes acusan a otros, y lo voy a decir más o menos en mi palabra como lo entendí, de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace cosas malas. Y le dice también que el único que tiene la autoridad y la potestad para juzgar los corazones de las personas es Dios. Amén, gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre. Pero, ¿por qué yo le estoy hablando de juicio? ¿Por qué yo le estoy hablando de ese juicio justo de Dios? Si yo comencé diciendo que la bondad de Dios no es selectiva, que la bondad de Dios está abierta a todos, es porque en el mismo capítulo 2 de Romanos, Pablo también continúa diciendo lo siguiente, y voy a compartirlo con ustedes. Romanos 2:4, nueva traducción viviente. ¿No te das cuenta de lo no bondadoso, no tolerante? Dice la palabra así. No. Ay, perdón, señores. Lo que pasa es que necesito lentes. Necesito lentes, de verdad. Tengo problemas con la lectura, sí, lo reconozco. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Gloria a Jesús. ¿Acaso no significa eso nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cuando Dios muestra su bondad, también muestra misericordia. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Y ahora yo te pregunto, ¿qué significa la bondad de Dios para ti? Porque cuando yo leía esta palabra de Pablo, pensaba en esto. ¿Qué significa la bondad de Dios para ti? Yo me hice esa pregunta. O también la misma pregunta que yo me hice, ¿le damos importancia a esa bondad? ¿Le damos esa importancia que se merece a la bondad de Dios?
muchas veces se nos olvida que Dios es misericordioso y bondadoso con nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos bendiciones a nuestro lado. Tenemos esas bendiciones que creemos que son sencillas. Y aquí recordaba a Sorilé que una vez me decía a mí que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo bondadoso que es Dios, aún en las cosas que para nosotros son normales. Y también recordar a José Antonio que decía que pasamos mucho tiempo viviendo en la queja o mirando las cosas que no tenemos y no nos damos cuenta de aquellas cosas que tenemos, aquella cosa que el Señor ha sido bondadoso con nosotros y en su infinita misericordia nos ha dado. Gloria a Dios. En toda la Biblia vemos cómo la bondad y la misericordia de Dios se refleja en los hombres. Lo vimos en Noé al recibirle esa señal del pacto de que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. La vemos también en Zaqueo cuando Jesús le dijo: hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Pero también la vemos en la mujer samaritana cuando Jesucristo le dijo: del agua que salta para la vida eterna. Gloria a Dios. En todos estos ejemplos hemos visto cómo Dios muestra su misericordia y su bondad hacia los hombres. Yo digo que la misericordia y la bondad están relacionadas porque son atributos de Dios. Gloria a Dios. Dios muestra en cada acción su amor, su misericordia y su bondad en nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Para desarrollar este mensaje, quiero mostrarle una historia donde entiendo que se ve reflejada la bondad de Dios también. Esta historia es muy conocida por nosotros y es la historia del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Como la historia es muy larga, yo voy a estar parafraseando algunas partes de la historia y me voy a enfocar en algunos puntos específicos. ¿Me lo permiten? Amén. Entonces sucedía que en esta historia Jesús se juntaba con los cobradores de impuestos, con las personas que hoy nosotros le decimos personas de mala fama. Ustedes recuerdan que yo les decía que a nosotros no nos gusta humanamente juntarnos con ese tipo de personas. Sin embargo, vemos en la historia que Jesús estaba hablando, predicando y enseñando a esas personas. Sin embargo, los fariseos se sentían, sentían vergüenza ajena, esa es la palabra ahora que me llega, porque Jesús se sentaba con estas personas a hablar y a enseñar. Para ellos era como una ofensa que Jesús se sentara a hablar con personas que tenían mala fama. Sin embargo, Jesús no mira el pasado de la persona, sino que mira a esa persona hacia el futuro. O sea, me explico. Jesús mira, como conoce el futuro, el presente y el pasado, mira a esa persona con misericordia y con bondad. Amén. Por eso él se juntaba y predicaba, porque él entendía que esa misericordia y esa bondad no era selectiva, no era solamente de aquellos que practicaban la ley, sino era una misericordia extendida a todas las personas. Y aquí, en este texto, vemos en la introducción que cuando él escuchó que los fariseos murmuraban acerca de esto, le hace una serie de parábolas, que de hecho en el culto de jóvenes, en una ocasión, vimos las parábolas que Jesús hablaba en este texto. Y comienza a hablarle de diferentes parábolas acerca de la bondad, que reflejan la bondad y la misericordia de Dios, hasta llegar a esta parábola que es la parábola del hijo pródigo. Y quiero ahora sí, luego de hacer esa paráfrasis, leer el verso 11 al 13 de Lucas 15. Y voy a leer en traducción lenguaje actual. Amén. Está en la pantalla. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos.
Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Y aquí vemos que este hijo no quería estar más en la casa de su padre, él quería irse a otro lugar. Algunas cosas que vemos como de repente aquí. Y me imagino yo leyendo esta historia que debe de haber sido difícil para su papá ver que su hijo se le acercara de repente y que le diga: mira, yo quiero mi herencia, ya yo no quiero estar más aquí. Yo me quiero ir a otro lugar lejos de esta casa. Debe de ser triste quizás para el padre ver que su hijo se le acercaba a pedirle su herencia y alejarse. Y muchas veces eso, nosotros pasamos por una situación igual o parecida. Muchas veces nosotros estamos aquí en la casa de Dios, tenemos la bondad de Dios, tenemos la misericordia de Dios y se nos olvida muchas veces que estamos en la casa de su Padre y queremos irnos a otro lugar. Y de verdad que el Señor nos ayude a siempre permanecer en su casa. Gloria a Dios. También vemos que legalmente este hijo no tenía derecho a recibir una herencia. No tenía derecho, porque yo consultaba con una de nuestras abogadas y le hacía esa pregunta para estar seguro si podía decir esto. Y ella me dijo que sí, que legalmente un hijo no puede heredar al menos que su papá decida darle, de los recursos que legalmente nosotros heredamos cuando nuestros padres mueren. Eso es algo que legalmente es así. Sin embargo, vemos como el papá, sin pensarlo, dio la herencia. Le dio a sus dos hijos la herencia. Y aquí vemos cómo es la bondad de Dios reflejada hacia el hombre. De igual forma, no importa que muchas veces tú estés guiando por un camino, Dios quiere guiarte a su casa y quiere que tú disfrutes de las bendiciones, pero si de igual forma tú te vas, el Señor no te obliga a estar en su casa, sino que en su infinita misericordia Él deja que tú tomes esa decisión. Él no te obliga a estar aquí. Nosotros estamos aquí porque nos conviene estar en la casa de Dios, porque en esta casa nosotros recibimos sus bendiciones, recibimos su palabra, somos guiados. Amén. Gloria a Dios. O sea, si tú decides irte, tú y yo si decidimos irnos, somos los que no nos beneficiamos de estar en su casa. Gloria a Dios. Y la forma en cómo nosotros valoramos la misericordia de Dios, en cómo valoramos la gratitud de estar en su casa es sirviéndole a Él, pero también mostrando su misericordia hacia los demás. O sea, mostrando que Dios es un Dios bondadoso que nos permite estar en su casa y disfrutar de sus bendiciones, pero también siendo agradecido a Él, siendo agradecido, diciéndole: gracias, Señor, porque tú me bendices. Gloria a Jesús. Y ahora voy a parafrasear el contexto de esta historia más adelante. Sucedía que en los versos del 17 al 19 vemos que en esta ciudad donde estaba el joven no había dinero. No había dinero. Perdón, no había, o sea, había una gran escasez, perdonen. Y él no tenía dinero porque él malgastó su dinero. ¿Qué pasa? Que en ese momento él recordó la casa de su padre. En ese momento. Sin embargo, quiero decirte, mi hermano, que Dios muestra su bondad aún sin nosotros merecerlo.
aunque nosotros no merecemos su bondad, miren cómo este padre le dio la herencia. Él fue y lo gastó. Lo gastó todo, dice la palabra de Dios. Él no pensó en ese momento cuánto le costó a su padre quizá tener esa herencia. Él no lo pensó. Él simplemente fue y lo malgastó. Entonces, muchas veces nosotros somos inconscientes, pero Dios siempre muestra su bondad, porque Dios no es como el hombre. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Dios muestra su bondad aún sin nosotros merecerlo. Y ahora sí, sigo contando la historia de que en este lugar, luego que él se fue, vino una escasez y el joven no tenía dinero, nada de dinero. Buscó trabajo en una granja cuidando cerdos y dice la palabra de Dios que finalmente el joven entró en razón y dijo: en la casa de mi padre hay trabajadores que tienen comida de más. Déjame ir donde está mi padre para pedirle trabajo. El hijo recordó la casa de su padre. Y me llama poderosamente la atención que muchas veces nosotros recordamos la casa de nuestro padre cuando estamos pasando situaciones difíciles. Me llama mucho eso a la atención. El ser humano se recuerda de Dios cuando está pasando, en la mayoría de los casos, por situaciones difíciles. Pero nosotros debemos recordar a Dios en todo momento, cuando estamos siendo bendecidos, pero también cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Yo no sé si ustedes recuerdan un mensaje de nuestro pastor que decía: acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios. Este año de su bondad, Dios quiere que tú recuerdes siempre su promesa, que te acuerdes de Él y que lo glorifique por las bendiciones que Él va a poner en tus manos. Amén. En los versos del 20 al 24 encontramos el punto número 2, que es, que yo le puse: la bondad de Dios sobrepasa nuestras expectativas. Y dice a partir del verso 20, y si ustedes pues, me imagino que están conmigo en la historia, vamos al verso 20, dice: entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con los brazos, con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo, también sandalias. Maten el becerro más gordo y hagan una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Gloria a Dios. Este hijo quiso ir a la casa de su padre como criado. Ustedes ven que yo lo compartía en los versos anteriores y lo pueden buscar en la Biblia. Él quería ir como un trabajador. Él nunca se imaginó que su padre lo iba a recibir como lo que él realmente es, como su hijo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y es que el pecado nos hace perder nuestra propia identidad. Nos hace perder esa identidad de hijos que nosotros tenemos. Gloria a Jesús. Mientras leía, me imaginaba lo avergonzado que estaba este joven cuando fue ante su padre, cómo él se sentía al llegar a la casa, porque él entendía que no merecía ser considerado de nuevo su hijo. Gloria a Dios. Él no se sentía digno de ser llamado hijo. Al igual que este joven, yo siento que yo no soy digno. Y le digo algo: estar parado aquí predicando la palabra de Dios me hace saber que yo no soy digno. Y mientras hablaba acerca de este mensaje, recordaba las palabras que me decía el pastor, porque cuando él me hizo el llamado, yo le dije al pastor: yo no soy digno de recibir este llamado. Y él me dijo a mí, ser digno, en mis palabras, le voy a decir lo que él me dijo: ser digno es el primer paso para tú reconocer de que realmente tienes un llamado.
tú no puedes tener un llamado sin primero entender que Dios te llama por su misericordia, no porque tú tengas quizá la capacidad, no porque tú tengas un buen origen, no porque tú tengas mucho dinero, no porque tú tengas quizá hayas hecho las mejores decisiones. Dios te llama porque en su misericordia Él quiere extender su bondad y que tú sepas que tú eres su hijo y que Él te ha llamado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Este joven nunca dejó ser el hijo, nunca dejó ser su hijo. Lo vemos en la historia. Tu verdadera identidad proviene de Dios. Tu verdadera identidad proviene de Dios. No es de lo que dice el mundo. No es lo que dicen las personas que tú rodean, siempre y cuando sea mintiendo. Tu verdadera identidad proviene de lo que dice Dios de ti. Gloria a Jesús. Déjame decirte que el Padre te ve como un hijo. Gloria a Dios. El Padre te ve como un hijo. El Padre sí te ve digno de tú asumir el llamado que Dios te ha hecho. El Padre sí te ve digno de tú servir en la iglesia. El Padre sí te ve digno de tú llevar su mensaje siempre y cuando tú te arrepientas y te pongas en sus manos. Gloria a Dios. Dios sobrepasa nuestras expectativas. Dios las sobrepasa. Muchas veces nosotros creemos que no vamos a ser bendecidos o no le pedimos al Señor, Señor, mira este año que dé su bondad. Le pedimos, Señor, yo quiero que tú me bendigas en tal área de mi vida. Y el Señor puede decir y tiene el poder de decir, yo no te voy a bendecir solamente en esta área, yo te voy a bendecir en más áreas porque quiero mostrar mi favor en ti. Dios lo puede hacer, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora entiendo lo que dice el Salmo 103, lo que decía el salmista, cuando yo hablo de que el Señor supera nuestras expectativas. Él decía en el Salmo 103:10, y quiero compartir con ustedes de nuevo en Nueva Versión Internacional: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Eso hace el Señor con nosotros. Él se olvida. Mientras yo estoy pensando en los errores que yo he cometido, que de hecho, estoy siendo sincero aquí en el altar delante de ustedes, cuando el pastor me hizo el llamado, yo le dije que yo no era digno, porque pensé en todos los errores que yo había cometido. Pero Dios muestra su misericordia, no importa lo que tú hayas pasado, no importa los errores que tú hayas pasado, Dios muestra su misericordia y su bondad hacia nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios llama a personas imperfectas para mostrar su gloria. Gloria a Dios. Dios llama a personas imperfectas, como tú y como yo, para mostrar su gloria en los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablar de la misericordia de Dios y de la bondad, es un tema que me ha chocado mucho, porque yo entendía que yo no merecía las tantas bendiciones que Dios me ha dado. Entonces yo decía, Señor, pero solamente tengo que darte gracias. No puedo hacer nada, porque a ti te ha placido bendecirme. A ti te ha placido ser bondadoso conmigo, independientemente de que yo lo mereciera. Entonces, solamente puedo mostrarte puedo mostrar ese valor de su bondad a través de darte gracia y de servirte con las habilidades que tú has puesto en mí. Es la única forma de cómo nosotros podemos darle valor a esa bondad de Dios, sirviéndole, agradeciéndole y siendo bondadoso con otros también. Así es que nosotros le damos valor. No merecemos la bondad de Dios, pero le damos valor a esa bondad que ha tenido sobre nuestras vidas, a través del servicio, a través de compartir con otros esa bondad, la bondad, a través de mostrar a Cristo y lo que Él ha hecho
en nuestras vidas, siendo fiel a Dios. Así le damos valor a su bondad. Gloria a Dios. En esta parábola, Jesús estaba interesado de que las personas conocieran acerca de su bondad. Y Él lo hizo, y entiendo yo que de manera intencionada, para mostrar precisamente que su misericordia no tiene selección, su bondad. O sea, la bondad de Dios no es selectiva. A veces nosotros como seres humanos, porque somos imperfectos, seleccionamos a la persona o tenemos, en el mundo se ve mucho eso, tenemos misericordia de la persona y bondad. Con algunas personas somos selectivos, con algunas personas. De hecho, lo vemos en Instagram, que quizá muchas personas pasan hambre, pero otras entonces se le da la misericordia. Entonces tú te quedas, wow, pero quizás ustedes ven los temas en las redes sociales, pero debían de usar ese dinero para otra cosa, o en vez de dárselo a tal muchacha, debieron de dársela a esta. Es que nosotros somos imperfectos y nosotros tenemos bondad de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero la bondad de Dios no es selectiva. La bondad de Dios se extiende a todos. Se extiende a ti, se extiende a mí. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa cuál ha sido la condición en la que tú te encuentres hoy. No importa si tú te pones en la mano de Dios y te arrepientes, como lo hizo este joven que recordó la casa de su padre. Y quizás tú que me estás viendo, quiero compartir eso contigo, que no conoces a Dios. No importa en la condición que tú te encuentres, ahora mismo Dios puede extender su misericordia y su bondad en tu vida si vuelves a su casa. Gloria a Dios. Si recuerdas a tu Padre, Dios va a extender su misericordia en tu vida. Gloria a Dios. El tercer punto, y es el último que quiero compartir con ustedes, es ver cómo se muestra la justicia versus la bondad. Recuerden que yo comencé hablando de que Dios es justo. Entonces, ¿cómo se muestra la justicia versus la bondad? Quiero terminar, no predico muy largo, me gustaría durar mucho predicando, pero lo importante es lo que Dios lo haya puesto. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios muestra la justicia versus la bondad? Quiero terminar con el inicio. Pasa que el hijo mayor, recuerden que el padre tenía 2 hijos. El hijo mayor estaba trabajando y de repente se encuentra con la fiesta. Estoy parafraseando. Si hay algo que dije mal después, ustedes se me acercan. Mira, dijiste eso mal, no importa. Él estaba trabajando, se acerca y se encuentra con la fiesta. Él no quiso entrar a la casa, sino que se acercó a uno de sus criados y le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el criado, me imagino, en el tono que lo dijo, no, lo que pasa es que el hijo menor vino. Entonces tu papá agarró y le puso vestido y le puso esto y mandó a matar el becerro más gordo que había. Me imagino yo al criado diciéndole así. O sea, yo me lo estoy imaginando, no estoy diciendo que pasó así. Y mandó a matar el becerro, el animal más gordo que había en ese momento. ¿Y qué pasó? Que cuando el joven, este joven mayor, este hijo mayor del padre escuchó esto, se molestó. Se molestó porque a él le parecía injusto de que su padre había matado un animal más gordo, le hubiese puesto sandalias nuevas, anillos nuevos. Él se enojó, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que continúa en el verso 28. Recuerden que estamos en el capítulo 15. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca
te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. O sea, él dice, y ahora que viene este hijo y gasta todo lo que tú le diste, tú vienes y le matas un ternero y el más gordo. El padre contestó, así mismo, el padre contestó, pero mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Y le digo algo, hermano. Él tenía razón, el hermano mayor. Realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, porque puedo decir, el hijo no era merecedor de que lo recibieran así. El hijo no era merecedor. Él tenía razón de estar enojado, porque así es que nosotros como seres humanos actuamos. No vemos la justicia, o sea, entendemos que la justicia debe de ser aplicable, pero cuando la vemos en otro. Pero cuando es en nosotros, le pedimos al Señor que tenga misericordia. Así es que pasa, mi hermano. Así es que pasa. Entonces, continúo diciéndole que el hermano mayor estaba enojado. Y aquí es donde nosotros vemos la justicia versus la bondad. Deme un momentito que esto se me... Perdón. Gloria a Dios. Deme un momentito, perdón. El hijo mayor, continuó diciendo, estaba muy enojado. Enojado, tremendo. Sin embargo, mira cómo el Señor, el Padre le dice, todo lo que yo tengo también es tuyo. ¿Y por qué digo que termino con el principio? Porque eso pasaba al inicio. O sea, las personas juzgaban a los demás, le decían acerca de su pecado. No sé si ustedes lo vieron en Romanos 2. Pero Pablo le dice, Dios también ha sido misericordioso y bondadoso y bueno contigo. Entonces, el hijo mayor no entendía eso, que Dios había sido también bueno, que su padre había sido bueno, bondadoso con él también. Amén. Él no entendía eso. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros pensemos en los demás, pensemos primero en nosotros y le digamos al Señor, gracias Señor, porque tú has sido bondadoso con nosotros. Entonces, la bondad versus la justicia es que sí, Dios es justo, lo vimos. Y el hermano mayor quería que se haga justicia, pero Dios también muestra su bondad al mismo tiempo. Es justo y bondadoso también. Gloria a Dios. Al hermano mayor se le olvidó que su hermano estaba en la casa, que estaba vivo, que estaba bien. A él se le olvidó, al hermano mayor, eso. Se enfocó tanto en la justicia que se olvidó de que tenía mucho que no había visto a su hermano, que su hermano no estaba muerto, sino que estaba vivo, que estaba bien. Muchas veces nosotros nos fijamos en ser justos, pero ahí es donde se ve la misericordia de Dios. Y el padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, que en la respuesta de Dios también vemos lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2. Esta expresión del Padre, porque le dice, todo lo que yo tengo también es tuyo. Entonces, prácticamente le está diciendo, ¿no te das cuenta que yo he sido también bondadoso contigo? Eso es lo que le está diciendo, igual que como lo vimos al inicio con los romanos.
aunque la justicia de Dios es perfecta y Dios exige un castigo por el pecado, su amor y su bondad también lo llevan a ofrecer una solución. Gloria a Dios. Un ejemplo palpable lo hemos pasado tú y yo un día, que es que la obra redentora de Jesucristo en la cruz nos ha mostrado la misericordia y la bondad del Padre. Gloria a Dios. En Cristo vemos cómo la justicia divina y la bondad de Dios se encuentran. Gloria a Dios. La bondad de Dios se manifiesta en nosotros constantemente. Como dice su promesa, Él pone en tus manos el trigo, pone en sus manos la cebada, pone en tus manos los olivos, el aceite, la leche, la miel. Dios siempre te va a ofrecer para que tú tengas la oportunidad de ser bendecido por Él, porque Él es bondadoso, porque está en su naturaleza. ¿Qué nos cuesta a nosotros ser agradecidos por esa bendición de que quizás pueda ser que tú tengas? Quizás ya tú has visto, no lo sé porque no soy tú. Quizás ya tú has visto en este año la bendición, la bondad de Dios en tu vida reflejada en algo. Muchos quizás no la hayan visto, pero Dios es fiel a su promesa. Y en algún lado, en algún área de tu vida, tú vas a ver reflejada la bondad de Dios este año. Gloria a Dios. Amén. Y quiero que nos pongamos de pie ahora. Quiero que tú cierres tus ojos. Y quiero orar en dos direcciones. Primero, quiero que cierres tus ojos y que pienses el día en que llegaste a la casa de tu padre. ¿Recuerda ese día? Quizás lleno de lodo, como este joven que criaba cerdo. Quizás con muchas situaciones difíciles, con el pecado que te arropaba, pero así Dios te recibió. Recuerda el día que llegaste a la casa de tu padre. Gloria a Dios. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia con nosotros. Dale gracias a Dios porque Él ha sido bondadoso con tu vida. Cuando aún tú y yo no lo merecíamos, Él ha sido bondadoso. Él ha mostrado su bondad, te ha bendecido, te ha prosperado, te ha llenado de sus bendiciones. Gracias, Señor, porque no somos dignos, Señor, de tener tus bendiciones, pero a ti te place, Señor, porque tú eres bondadoso, Señor. Gracias, Señor, porque un día llegamos a tu casa y te encontramos y tú tuviste misericordia de nosotros y te conocimos y nuestra vida fue transformada, Señor, por tu amor, Señor, por tu misma misericordia. Gracias, Señor, porque cuánta gente no quisieran estar en la casa de su padre y no lo están, pero tú y yo estamos aquí y por eso le damos gracias a Él. Gracias, Señor. Pero también piensa en esas bendiciones que vas a tener en este año de su bondad y dale gracias a Dios de antemano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por este año, Señor, donde tú nos prometes, Señor, que nos vas a bendecir. Las bendiciones no son solamente físicas, las bendiciones son también espirituales. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad reflejada este año sobre nosotros, Señor, por lo que vamos a recibir, sea un bien físico, sea liberación, sea, Señor, sanidad, sea, Señor, no importa lo que sea, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos prometes tu bondad, Señor. Gracias. Ser agradecido, Señor, es darle valor a tu bondad, Padre. Gracias por ofrecernos la oportunidad de volver a ti, Señor,
Y gracias, Señor, por cada una de estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.